Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente compuesto de luz y oscuridad para escuchar la versión completa del Grimorio de Gargamel, un increíble relato de terror fantasía en donde escucharemos una versión alterna de la historia de los pequeños duendes azules que bailan alrededor de una fogata. Así que sin más introducciones, demos inicio a esta historia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Al momento de escribir esto, cuento con un nombre real otorgado por mi madre y mi padre al momento de nacer, pero después de entrar al convento, tuve una revelación cuando fui visitado en la sala de castigo por el ángel Azrael. Esa noche había sido castigado por ingresar 7 grimorios al territorio de Dios, cosa que nunca entenderé porque aquellos grimorios los había comprado en el mercado negro para conocer cómo trabajaba el mal y de esta forma poderlo aniquilar, ya que en una noche libre, caminando por las calles de Toulouse, en Francia, disfrazado como siempre lo solía hacer, escuché la plática de un par de alquimistas en un bar en las afueras de la ciudad, el cual era conocido por ser el centro de reunión de todos los adoradores del diablo y de la magia oscura. En esa charla, escuché que hablaban de un nuevo hechizo en el que le querían dar vida material a los seres elementales, con la finalidad de esparcir fácilmente los pecados capitales, al acercar a las personas a ser tentados por estos seres, que se presentarían con una forma familiar para ser aceptados en la sociedad. Cuando escuché eso, se me hizo oscuro y profano, al mismo tiempo que irreal, así que conseguí aquellos libros para saber si algo así se podía hacer en la tierra de Dios. Pero los frailes ancianos no entienden de esto, negando la existencia de la magia oscura, como si la negación le restara poder a lo que ya estaba entre nosotros, porque en ese momento, en pleno siglo XIII, los magos y las brujas nos llevaban mucha ventaja, invocando a demonios y seres de otra dimensión, quienes les conceden el conocimiento que solo debería pertenecer a Dios. Por eso compré aquellos libros y por ese mismo motivo fui castigado. Pero aquella noche de octubre de luna llena, recibí la visita de Azrael, el hermoso ángel de la muerte. Su visita fue inesperada e impresionante para mí, porque yo estaba durmiendo en mi vieja cama de madera, cuando de pronto sentí una mano fría tapando mi boca, y al abrir los ojos lo vi en todo su esplendor, con aquel tamaño monumental, con su par de enormes alas negras y con sus 7 ojos ubicados por toda su cabeza. «No temas, vengo de parte de él». Aquellas fueron sus primeras palabras, y al escucharlas, sabía que venía de parte de Dios, por lo que entré en un estado de resignación, pensando que había llegado el momento de mi muerte. Pero después de quitarme su enorme mano de mi boca, se paró a un lado de mi cama y con su mente me explicó el plan que tenía para mí, diciéndome que había sido enviado para ayudarme en mi misión de detener a aquellos malignos alquimistas, porque en su afán de poder intentarían igualar el poder de Dios al crear seres vivos para cumplir sus grotescos planes, pero que yo los podría detener siempre y cuando hiciera un trato con él, el cual se debía sellar con un horrible ritual en el que yo aceptaría esta enmienda, recibiendo el poder de Azrael, y él se convertiría en mi acompañante
en esta misión, tomando una forma de gato, parecido a los animales familiares de las grotescas brujas del bosque. Cuando escuché sus planes, me asusté, pensando que esto era magia negra y que quizá estaba siendo tentado por el diablo, pero justo cuando dudaba, Azrael entró en mis pensamientos, diciéndome que yo no era más bueno ni más malo que los demás, ya que todas las órdenes de monjes y frailes repartidas por toda Europa realizaban este tipo de rituales en nombre de la luz y de la verdad, de modo que lo que profesábamos solo era un velo para ocultar la iluminación divina a la sociedad, pero que aquella decisión sería solo mía, apelando al libre albedrío otorgado por Dios. Pero no necesité pensarlo mucho, porque aquel ángel que tenía enfrente de mí me transmitía paz, conocimiento y poder. Así que lo primero que hice fue renunciar a la orden dominica, siendo conocido no solo como un desertor, sino también como el brujo loco, por mi gusto por el ocultismo y el esoterismo, lo cual acepté, vistiéndome con una sotana negra y descuidando mi aspecto personal, ya que eso haría que las personas estuvieran alejadas de mí, del mismo modo en que lo hacen las brujas verrugosas para pasear por las calles de los pueblos, cuando detrás de aquella fachada están las mujeres más hermosas que puedas conocer. De modo que 10 meses después llegué a una pequeña cabaña abandonada en el bosque, guiado por Azrael, quien me pidió prepararme en aquel lugar para hacer el ritual que nos uniría en este camino terrenal. Y tras 6 meses de preparación exhaustiva, una noche de noviembre, lo logré, encarnando al ángel en aquel animal y siendo bautizado como Gargamel, la garganta de Dios, el nombre por el que sería conocido en el bajo mundo y con el que firmé la introducción de este grimorio, donde redacté una advertencia que una vez más les diré, porque esta es su última oportunidad para voltear y darle la espalda a la verdad, o de lo contrario, sigan caminando y descubran la forma en la que trabaja el mal. Un año después de convertirme en otra persona, al descuidar mi aspecto y recibir el nombre de Gargamel, comencé a investigar en las moradas de los malignos alquimistas, cambiando la forma de mi cuerpo con la ayuda del poder de Azrael, de modo que gracias a la transmutación podía convertir mi cuerpo en el de un gato negro para merodear en las casas de estos magos oscuros, y de este modo pude ver a la distancia sus grimorios, así como los resultados de sus primeros experimentos. Primero, crearon 2 pequeños duendes, uno masculino y otro femenino, cuyas formas eran grotescas, con hocicos parecidos a los de las ratas, y con un comportamiento que no podían controlar, ya que aquellos seres solo deseaban comer hasta reventar. Después, en otra jaula, vi su segundo intento, nuevamente una pareja de duendes, esta vez con el rostro parecido al de un murciélago, con ojos grandes y bocas pequeñas. Estos duendes parecían ser amistosos y sociales, pero cuando salían a la luz, se incendiaban al instante como pequeños fósforos, denotando de esta manera su origen oscuro, porque nada que esté fuera de las leyes de Dios puede caminar bajo la luz del sol. Hasta este punto, yo tenía un plan, maquilando la destrucción de la morada de los alquimistas, haciendo cenizas sus grimorios, cuya finalidad era la perfección de los seres que encarnarían la maldad. Pero cometí un grave error al pensar que estos magos oscuros respetarían las leyes de Dios, porque una noche del Samaín, Azrael llegó agitado a buscarme, diciendo que los alquimistas
se habían introducido en el bosque oscuro para hacer un experimento más. Así que con mi forma de gato, corrí entre la maleza de aquel bosque junto a Azrael, pisando la tierra maldita de aquel lugar, el cual estaba infestado de demonios y de seres de bajo astral, quienes salían de las sombras para disfrutar el festín de esta oscura celebración. Pero gracias a la protección de Azrael, logramos llegar hasta el lugar indicado, el cual estaba rodeado de pantanos y enormes hongos venenosos. Pero por lo que veía, habíamos llegado demasiado tarde, porque aquella noche oscura, con mis ojos de gato, pude ver cómo aquellos hechiceros habían logrado su cometido, sacando del fango a 7 pequeños seres. La forma que tenían estos pequeños hombres eran aberrantes, porque tenían enormes ojos blancos, una cabeza puntiaguda, llena de asquerosos pelos, pero lo peor era su asquerosa piel, la cual era de color azul, como la de los muertos. Los 7 hombrecillos eran salvajes y comían como una bestia de mayor tamaño, porque esa noche los vi devorar a 2 borregos y a un cerdo salvaje, dejándolos casi en huesos, mordiéndolos con aquellos pequeños y afilados hocicos, demostrando de este modo que aquellos horribles y petizos seres eran una verdadera encarnación de la maldad, porque apenas pasaron unas horas, dijeron sus primeras palabras con aquellas horribles voces que nunca olvidaré. Y esa misma noche, debajo de la luna llena, en medio de la celebración del Samaín y con la presencia de todos los seres de bajo astral, los alquimistas invocaron a sus deidades oscuras, a quienes les pidieron que nombraran a su más reciente creación, y de este modo, a través de la canalización de uno de estos seres oscuros, recibieron el nombre de pitufos, los malditos duendes de la oscuridad. En los días siguientes a esta noche, me sentí perdido y loco, viviendo en aquella cabaña sucia y vieja, rodeado de libros y grimorios que olían a humedad, los cuales no me habían dado el conocimiento necesario para impedir el nacimiento de aquella maldad. Pero una noche de noviembre, en medio de una tormenta, escuché que alguien tocó mi puerta, y cuando la abrí, no podía creer lo que tenía frente a mí. Su nombre era el conde Baltasar, un excéntrico mago francés que había viajado varias veces a Egipto y al Medio Oriente en busca del máximo conocimiento ocultista del mundo. Sin embargo, esa era la imagen que daba en el bajo mundo, ya que ante la sociedad era un importante filántropo de varios conventos ubicados alrededor del país, como en el que yo me había formado, y por este motivo yo era su máximo admirador, porque era la única persona que había logrado juntar el mundo religioso con el espiritual, gracias no solo a su enorme poder económico, sino también al conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. Esa noche, el conde llegó vestido con sus caras y finas vestimentas, arropado con un enorme abrigo, cuyo costo seguramente igualaba al de la mayoría de las aldeas que rodeaban la ciudad, y debido a lo imponente que era su presencia, solo bajé la mirada, invitándolo a pasar a mi sucia y pobre morada. El conde entró con el poder y el desprecio propio de los hombres de su clase, mirando hacia cada rincón de mi pequeña cabaña, que esa noche tenía un fuerte olor a incienso y carbón. Pero lo que más parecía llamarle la atención era el sucio y descuidado librero en donde tenía ordenados todos los grimorios y libros malditos que había recolectado hasta ese momento. «¿Cómo debo llamarte?», preguntó el regordete hombre de mediana edad, volteando a verme de reojo. «Gargamel»,
Su ilustrísimo señor, le contesté, temeroso de que mi nombre de mago lo pudiera ofender, consciente de la doble moral que lo caracterizaba, pero para mi sorpresa, el poderoso hombre respondió: ¿Tu nombre te ha sido dado por un ángel o por un demonio? Fue un ángel, señor, aunque usted sabe bien que no hay tanta diferencia entre ambos, ya que incluso los más sabios se pueden confundir. Pero él está aquí, conmigo, permítame presentárselo. Y en ese momento, adelantándose a mí, salió de entre los muebles mi fiel gato Azrael, mirando directamente al conde, con unos ojos que parecían estar ardiendo en llamas. Vaya, el mismísimo ángel de la muerte. Reciba mis máximos respetos, maestro, dijo el conde, haciendo una referencia al animal, porque jamás pensé que él pudiera identificar a mi protector en aquel animal de 4 patas. Después de presentarle sus respetos, el conde Baltasar se despidió de Azrael, quien solo respondió con un maullido, que era más parecido al lenguaje muerto de los sabios del desierto que a la onomatopeya de un pequeño felino. Y una vez que el gato se fundió con la oscuridad, el conde retomó su postura, así que bebiendo un té que él mismo me pidió minutos atrás, comenzamos a hablar en la mesa de mi cabaña. Esa noche, el conde me contó que varios años atrás, él había comprado un extraño diario en los mercados negros del Cairo y que en ellos encontró las memorias de un viejo capitán español donde describía a unos pequeños seres con quienes él hablaba todas las noches. Estos seres eran distintos a los pitufos recién nacidos en aquella noche de luna llena, ya que ellos sí eran seres elementales, nacidos de forma natural, quienes vivían en lo más profundo del mar. De acuerdo a este misterioso diario, el capitán Ortega había sido salvado por varios de estos seres cuando su barco naufragó, y después de ello, todas las noches lo iba a visitar uno en especial, a quien llamaba Snorkel por la extraña forma de su cabeza, ya que su nombre real nunca lo pudo decir y mucho menos escribir. Y aquel pequeño Snorkel, con el paso de los años, le compartió información prohibida sobre el mundo sobrenatural, y en estas crónicas había una plática en especial en la que el Snorkel le advertía al capitán sobre las consecuencias de crear vida elemental de parte de los hombres, lo cual sí era posible, pero representaba una corrupción al orden divino del mundo. Este diario era una anécdota más para el conde, que coleccionaba este tipo de textos, pero una semana atrás había sido visitado por el mismísimo ángel Azrael, quien se presentó en sus sueños para hablarle de la creación de esta aberración que yo conocía como pitufos, diciéndole que su destino era conocerme para ayudarme a eliminar a estos seres que los alquimistas habían creado. Después de contarme todo esto, sentí como si hubiera vuelto a nacer, porque esto confirmaba que tendría una segunda oportunidad para ser un guerrero de Dios y eliminar a estos nefastos seres de color azul. Y en los meses siguientes, así sucedió, debido a que este conde me proveyó no solo de los recursos con los que yo contaba, sino también de los contactos que él tenía alrededor de toda Francia, así como de los demás países que nos rodeaban. De esta manera transcurrieron 5 años más, en los que seguimos estudiando el comportamiento de estos extraños seres para buscar una forma de eliminarlos sin hacer mucho ruido en nuestra sociedad, la cual ya estaba bastante atormentada con la plaga que había nacido de las ratas, para tenerse que preocupar por un problema más que estaba fuera de todo su entendimiento, porque a esta altura, con solo 5 años, los asquerosos pitufos ya habían progresado
llegando a un nivel que era sumamente preocupante para nuestro fin, debido a que ya habían entablado una relación formal con los alquimistas que los habían creado, compartiendo información entre ambas partes, en específico con un grupo de estos pequeños seres, liderados por el pitufo más viejo de todos, uno que tenía un aspecto semejante al mítico Merlín. Y gracias a este intercambio, los pequeños demonios ya habían desarrollado una compleja cosmogonía, invocando a seres de bajo astral pertenecientes a las castas más altas del infierno, y lo peor es que también habían logrado una excelente organización, creando una pequeña aldea oculta entre la zona más fangosa y peligrosa del bosque oscuro, llegando incluso a triplicar su población con actividades de reproducción que atentaban contra la naturaleza y contra la moral impuesta por nuestro Señor, debido a que esta pequeña sociedad de demonios solo tenían a 2 hembras en toda su congregación, las cuales eran adoradas y veneradas debido a que literalmente eran las madres de todos los integrantes de este pequeño infierno. Y hasta este momento, nosotros no habíamos podido hacer algo más, porque estos seres solamente podían ser eliminados de una forma en especial, descrita por el Snorkel, que platicaba con el capitán Ortega. Pero una noche de otoño, en la que platicaba con el conde Baltasar sobre los avances que llevábamos y sobre las cartas que me había enviado Ógata, una bruja que dominaba el arte de las 100 vidas y quien también tenía su mirada puesta en estos horribles seres, recibimos la visita de uno de los guardias del conde, quien sumamente alarmado le avisó sobre un hecho que había aterrado a toda la población de Toulouse, y al pedir que le dijera lo que pasaba, exigiéndole que regulara su respiración alterada, el guardia le contó que habían encontrado sin vida a un famoso grupo de alquimistas, quienes al principio se temía que habían sido atacados por las ratas que portaban la plaga, pero después de investigar un poco, la mujer que les ayudaba con la limpieza del lugar contó algo aterrador que estaba volviendo locos a todos en la ciudad, ya que de acuerdo a lo que contó, cuando entró a la casa para hacer la limpieza tal como lo hacía todos los días, encontró a uno de estos alquimistas sentado en su mesa, sin signo vital, pero cerca de su cuello había algo que llamó su atención, pensando al inicio que se trataba de una rata, pero cuando se acercó para asustarla y evitar que siguiera violentando el cuerpo de aquel hombre, se percató que se trataba de un diminuto hombre, como ella lo describió, diciendo que lo único que alcanzó a ver fue su piel azul y su hocico lleno de líquido vital, por lo que salió rápidamente a pedir ayuda. Y este testimonio encajaba perfectamente con la investigación inicial de los doctores, quienes habían reportado pequeñas mordidas en todo su cuerpo, cuya dentadura era casi idéntica a la dentadura humana, pero con la diferencia de que se trataba de dientes afilados, creados para desgarrar la carne, lo que no solo fue una noticia horrible para nosotros, sino también el preludio de la pesadilla que estábamos a punto de vivir. Antes de continuar con la historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal, dejando su like y compartiendo su comentario, así como suscribiéndose a mi otro canal de terror, Letras de la Oscuridad. Pero ahora sí, continuemos con la historia de esta noche que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Aquel acontecimiento fue el pináculo de una de las épocas más oscuras no solo de Francia, sino de toda Europa, la cual estaba siendo asediada por acontecimientos que rebasaban el entendimiento humano, como aquel suceso en la ciudad de Hamelin, donde un flautista errante exterminó a la plaga de ratas que tenía aquella entidad, para después terminar con la vida de todos los niños del lugar,
llevándolos a un sitio desconocido del cual nunca regresaron, o como tantas historias de trolls que controlan los bosques noruegos y que se caracterizan por su agresividad hacia la raza humana, y sobre todo de los cientos de relatos sobre las brujas del bosque de quienes se habla mucho, pero se sabe poco, porque yo he tenido la oportunidad de convivir con muchas de ellas para intercambiar conocimiento, y por lo regular suelen ser mucho peores de lo que se suele imaginar. De modo que todo este suceso con los duendes azules, como se les conoció en todo Toulouse, terminó por desatar una locura en toda la ciudad y en los pueblos cercanos, donde se comenzaron a tomar varias medidas para alejar a estos seres, la mayoría derivada de la tradición sobre los duendes, pero lo que ellos desconocían era que estos malditos seres no eran duendes convencionales que se puedan alejar con métodos simbólicos y energéticos, ya que su naturaleza es más cercana a la de los demonios que a la de los seres elementales. Así que de manera anónima hicimos un grupo denominado como la Orden Negra, en la que el conde Baltasar, Ógata y su servidor esparcimos información a manera de panfletos pegados en los troncos de los árboles que rodeaban los principales caminos del bosque, en donde les contábamos a la población la manera de alejar de sus casas y de sus animales a estos detestables seres, con metodologías derivadas de nuestra investigación, así como de las memorias del capitán Ortega en sus diálogos profanos con el snorkel, de modo que los pobladores comenzaron a aplicar estas acciones al darse cuenta de su efectividad, entre las que se encontraban pintar las puertas con una cruz marcada con el líquido vital de un cordero, tener gatos en sus hogares protegidos con un collar de tela rojo y hacer círculos de sal alrededor de la propiedad que se quisiera proteger, y sobre todo usar collares de ajo, debido a que la materialización demoníaca de estos seres estaba diseñada para valerse de su sentido del olfato en la oscuridad de la noche, que era cuando más solían atacar, y el olor de esta planta es uno de los más efectivos para alejar a los seres que no pertenecen a la tierra de Dios, ya sea que estén encarnados o no. Estas medidas nos dieron un rango de tiempo para mantener a estos seres alejados de la sociedad, replegados en su aldea, cerca del pantano, comiendo animales salvajes, así como seres rastreros que se mueven por la tierra y el lodo. Pero nosotros sabíamos que solamente era cuestión de tiempo antes de que su hambre voraz los impulsara a rebasar todos los límites que les habíamos puesto hasta ese momento. Eso lo sabíamos porque durante las noches era común escuchar sus lamentos orientados hacia la luna, en donde lloraban de hambre, necesitados de tener carne entre sus dientes, así como los rituales que hacían durante la luna llena, en los cuales solían bailar alrededor del fuego, pidiéndole consejos a los demonios de la llama e invocando su poder para que los ayudaran con su conocimiento, e intercediendo por ellos para trascender en la tierra de Dios. Y esa escena de ver a estos pequeños demonios bailando y cantando alrededor de una fogata, después de haber llevado a cabo rituales de magia oscura, es algo que nunca podré olvidar, porque era una degeneración total y una aberración a las leyes de nuestro Señor, por lo que este momento fue clave para tomar la decisión más difícil de todas, la cual era el llevar a cabo el único ritual por el que podían ser eliminados estos seres, el cual era igual de detestable que el comportamiento que tenían estos demonios. Y al ser bautizado como Gargamel, la garganta de Dios, por el poderoso ángel de la muerte, supe que estaba destinado a realizar esta horrible acción, la cual sabía que posiblemente me condenaría al infierno, pero me llevaría conmigo a estos malditos duendes azules que en este momento de mi vida
llegué a aborrecer, porque sabía que eran la representación viva del mal, y eso representaba todo lo contrario a mis principios religiosos por los que emprendí este camino. Así que una noche de verano me reuní físicamente con los miembros de la Orden Negra, con quienes compartí el resultado de los estudios que había realizado durante años, enriquecidos con las memorias del capitán Ortega y los conocimientos del profano Snorkel, compilando toda la información en un libro mágico, cubierto con piel orgánica, santificado por los métodos prohibidos romanos y bautizado como el Grimorio de Gargamel, en donde describí todo el origen y naturaleza de estos malditos seres, así como del ritual que podría desterrarlos de nuestro camino. Aún recuerdo el rostro de mis colegas al leer cada uno de los pasos a llevar, pensando que tenía que estar loco para recurrir a este tipo de procesos, pero por otro lado, sabía que me había ganado el respeto de ambos en mi afán de ser un guerrero de Dios y responder a la confianza que Azrael había puesto en mí. Así que después de explicarles el método a seguir, les pedí su ayuda para llevarlo a cabo y ponerle fin a esta plaga de maldad, quienes se habían seguido reproduciendo, siendo la duende hembra la madre de todos y quien se denominaba como bruja, quien había ganado mucho poder político en aquella maldita sociedad. Pero lo que no sabían era que esta duende hembra, su propia madre, sería su talón de Aquiles, ya que al ser una de las 1000 esposas del Señor Oscuro, se sintió atraída por Ógata, una de las brujas más importantes de toda esta región, quien dominaba a la perfección el arte de la transmutación, logrando convertirse en un ser parecido a estos duendes azules en tamaño y complexión, lo que le permitió adentrarse en su aldea infernal y llevarse a la madre duende a su aldea en medio del bosque, donde la capturó y la castigó para llamar la atención de sus hijos, así como del duende más viejo de ellos, a quien le llamaban padre, lo cual casi se nos sale de control, porque apenas se dieron cuenta de la ausencia de su madre, la furia de estos pequeños seres no tenía igual, llenando de fuego los bosques y atacando las campiñas de Toulouse, llevando a cabo una pequeña guerra en contra de la humanidad, en la que estaban dispuestos a todo, incluso a morir, con tal de recuperar a esta duende hembra, quien representaba una parte del núcleo de esta pequeña sociedad demoníaca, por lo que en los días siguientes fue bastante común ver a estos pequeños seres mordisqueados en los patios de las casas por los gatos guardianes, o también quemados en pequeñas fogatas cuando eran cazados por los hombres del pueblo, pero también, del otro lado, fueron más comunes sus ataques, tanto en contra de los animales de granja como de los miembros más pequeños, centrando más su agresividad en ellos. Pero jamás encontrarían lo que estaban buscando, debido a que la cabaña de Ógata estaba protegida por los seres ancestrales del bosque, haciendo imposible que estos duendes infernales percibieran su presencia, lo que culminó en aquella noche lluviosa, cuando el padre duende hizo acto de presencia en la ventana de mi cabaña, tocando el vidrio con sus diminutas manos para que lo dejara pasar, y así lo hice, abriendo mi ventana de par en par, indicándole que podía pararse en medio de mi mesa, la cual ya había consagrado previamente con un ritual de poder y control, y el anciano pitufo, dominado por su coraje, se paró en aquel lugar, cayendo de inmediato en mi control, al no poderse mover y verse obligado a contestar todas las preguntas que yo le quisiera hacer, siempre siendo amedrentado por Azrael, quien lo veía con fiereza, mostrándole sus colmillos, dispuestos a terminar con su existencia con la menor de mis órdenes. Y este momento fue la cúspide del trabajo de toda mi vida,
ya que aquel demonio, encarnado en el cuerpo de un duende azul, me contó todo lo que quería y necesitaba saber, no solamente sobre la naturaleza de estos diminutos seres del bosque, sino también de la maldad en general, la cual trascendía los límites de nuestra realidad, confirmándome la existencia de estos seres oscuros dimensionales que guardaban los secretos del origen de todo el universo y de otras cosas más que no merecen ser escritas en las páginas de este grimorio. Y una vez que absorbí toda esta información y energía, procedí a realizar el acto más grotesco que ustedes se puedan imaginar. Así que, limitando mis palabras, solamente voy a decir que aquel padre duende dejó de existir para convertirse en mi alimento, porque de esta forma yo estaba asegurando la eliminación de su raza al ya no poderse reproducir, no solamente por la captura de la duende hembra en manos de Ógata la bruja, sino debido a que el duende padre tenía el núcleo principal de vida de toda la sabiduría oscura con la que contaba aquel detestable ser. Y este método fue grotesco, profano y aberrante, pero también fue la única forma de cumplir las leyes de Dios, o bueno, de cumplirlas a mi manera, porque después de hacer esto, mi hambre por estos pequeños seres aumentó, creando diversas formas para atraerlos y alimentarme de ellos uno a uno, lo que terminó por cambiar la naturaleza de mi ser, para pasar de ser un simple ser humano rechazado de la sociedad a la de un semidios o semidemonio, como ustedes lo quieran ver, porque esto me permitió vivir los años correspondientes a los de un ser superior, llegando a ver incluso la forma en la que mi historia se denigró cuando mi experiencia se convirtió en un cuento para niños, donde estos detestables duendes eran buenos y yo un simple loco, acompañado de su gato, quien solamente buscaba eliminarlos sin un sentido alguno. Pero eso no me importa, porque estoy seguro que trascenderé de una forma distinta a la que lo harán todos ustedes, debido a que esto mismo me lo ha dicho Azrael, o el ángel caído, que tomó este nombre para acercarse a mí, quien sigue a mi lado hasta este momento en el que estoy terminando de escribir este grimorio, ya en los últimos momentos de mi vida, patrocinados por estos duendes azules, quienes en efecto eran la representación de los pecados capitales y del mal, y yo, un villano incomprendido que solamente quería aceptación y hacer valer la palabra de Dios. Pero mis últimas palabras van dedicadas a la sociedad moderna que pueda leer este grimorio, advirtiéndoles que estos seres pueden volver a tomar vida de forma espiritual para seguir haciendo el mal por el que fueron concebidos. Así que mi recomendación es nunca tenerlos en su mente o pensar en ellos como una posible realidad, porque si lo hacen, estos duendes azules los acecharán desde la oscuridad para consumir su energía, al ser lo único que pueden comer en la actualidad, después de haber perdido su existencia corporal. Así que si están en la noche y piensan en ellos o ven a un pequeño ser parecido a estos duendes azules, pónganse a rezar, porque han sido elegidos por ellos y no los dejarán en paz. Así que la única salida es olvidar todo lo que escucharon aquí y continuar con su vida mundana, dejando todo esto como una mera fantasía que nunca fue cierta, ¿verdad? Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Qué les pareció la historia? Espero les haya gustado escuchar este relato en una sola entrega, y si les gustaría escuchar otra historia en este tipo de formato, no olviden hacérmelo saber en la sección de comentarios. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer.
Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, de la luz y la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal de YouTube, Letras de la Oscuridad, donde también publico relatos de terror, pero desde una perspectiva más citadina, oscura y perturbadora. Si llegaron al final de esta historia, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un trébol de 4 hojas. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.